el estado de Jalisco ha crecido muchísimo, pero no solo el estado de Jalisco, ha sido el ecosistema mexicano en los últimos 7 años. Yo les diría, bueno, pues éramos la economía número 15, hoy somos la 12. Le agradecemos a Luis Montes de Oca que esté con nosotros y que nos dé un poquito más del panorama de cuál es este esfuerzo y cuál es la misión y visión de la empresa Elite. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jonás? Mario, un placer estar aquí. Un gusto. Bueno, pues ahorita los escuchaba, ¿no? En la introducción antes de hacer uso de la voz. Sí creo que estamos viviendo un momento de oportunidad. Y yo he sostenido a lo largo de estos últimos 7 años que tiene este proyecto que la realidad supera todo discurso. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado escuchamos que peligra la situación o la relación con Estados Unidos, que si los aranceles, que si el TEMEC, que si... Y la realidad de las cosas es que el nivel de codependencia y el nivel de correlación y necesidad mutua entre el mercado más grande, que es Estados Unidos, y lo que representa México como plataforma de llegada de productos, es muy por encima de todo discurso, ¿no? Se ha fortalecido la relación, han crecido las exportaciones a Estados Unidos, el tema arancelario que pareciera una barrera complicada que nos podía frenar, nos trajo un crecimiento inclusive y un beneficio porque nos colocó en una posición mejor respecto a otras localizaciones en el mundo, otros proveedores, posibles proveedores en otras partes del mundo. Atendiendo a eso, yo siempre digo que ahí está la realidad. El estado de Jalisco ha crecido muchísimo, pero no solo el estado de Jalisco, ha sido el ecosistema mexicano en los últimos 7 años. Se ha hablado estos 7 años nos hemos acostumbrado a oír que las cosas están complicadas, que las cosas están mal, que no están... Y yo les digo, bueno, ese es el discurso y eso es lo que oímos cuando prendemos el radio, cuando agarramos un periódico, cuando prendemos la televisión. Pero hay datos que ahí están y que estos datos estén validados de fuera, que no sean datos que nos da el gobierno, que no sean datos que se desprendan del oficialismo y que tampoco sean datos que se desprendan de una crítica exacerbada que pudiera traer algún sesgo, que sean datos muy objetivos y de organismos internacionales. Yo siempre les digo, ¿qué dice el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué dice el Banco Mundial? ¿Qué dice la Organización Mundial de Comercio? ¿Qué dice el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Qué dice la OCDE? Vamos viendo qué dicen ellos. Y yo creo que si ellos dicen algo y se alinean y los 5 coinciden, yo creo que eso tiene valor y eso tiene peso. Partiendo de esa hipótesis o de esa fuente, yo les diría, bueno, pues éramos la economía número 15, hoy somos la 12. Se dice fácil, se dice rápido, pero la realidad es que ahí hay una situación muy importante que atender. Tenemos la segunda tasa de desempleo más baja del mundo, solo después de Japón. A lo mejor la gente no lo sabe, pero es importante que lo sepan, que lo constaten, que lo verifiquen en sus celulares. Vuelvo a decir, son datos de fuera de México, ¿no? Tuvimos una reducción de la desigualdad. ¿Y por qué digo todo esto, no? Porque eso no se logra si no hay un ecosistema en donde sí estén aterrizando inversiones de veras, en donde sí se esté caminando, sí se esté creciendo. Y ahí es donde hay que entender el contexto global. Dicen, oye, crecíamos al 2%. Sí, crecíamos al 2% hace 9 años en un contexto completamente distinto. Oye, vamos a crecer el 0.8. Si acaso vamos a crecer el 1. Sí, no más que hoy las grandes economías crecen 0, crecen 0.7. crece en 0.3. Estamos, o sea, esta tasa de crecimiento hoy tan criticada, pues está en el orden de las 5 o 6 tasas de crecimiento de las primeras 10 potencias del mundo. Entonces, no es compararme cómo estaba antes en otro contexto y cómo estoy hoy cuando el contexto cambió. Entonces, yo creo que en México definitivamente hay una gran oportunidad, definitivamente. Y algo que me gusta mucho, Jonás y Mario, es que ahora en esta administración, hablo de este sexenio, el gobierno federal está volteando a atender las necesidades inmediatas, urgentes, para que esta oportunidad pueda crecer o aterrizar de mejor manera. ¿A qué me refiero? Sector energético y tema de agua. Entrarle de lleno. Al tema energético no lo puede resolver el gobierno. Se necesita una legislación que abra la iniciativa privada, que se abra la inversión privada para en conjunto poder generar la infraestructura necesaria para el aterrizaje de estas empresas. Y esto ya se hizo, pero no se habla. Esto ya se legisló, pero no se habla. Y el tema del agua básico.
No puede haber industria, no puede llegar si no hay un tema de agua que pueda garantizar a estas empresas. ¿Cómo se tenía que hacer? Legislando y cambiando los hábitos que estaban. Entonces, pero los espacios se acotan, se cierran y pareciera que todo movimiento es riesgoso, que todo movimiento puede generar ciertos peligros, cuando en realidad es generar condiciones. Pero hay que hablar de fondo, por qué se hace, por qué se tiene que hacer así, cómo es en otras partes del mundo. Siempre digo, si hay comparación, puedes tener parámetro. Si no hay comparación, no hay parámetro. No sabes si vas bien, si vas mal. En cuanto te empiezas a comparar cómo es en otras partes del mundo, ya lo entiendo. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, creo que estamos en condiciones muy positivas. Creo que a pesar de que no hemos crecido al nivel o a la tasa que pudiéramos querer todos los mexicanos, al final del día creo que sigue habiendo un progreso. Hemos estado en una evolución constante. Ha llegado muchísima inversión extranjera, como nunca había llegado inversión extranjera. ¿Qué se traduce eso? Nuevos empleos. ¿Qué se traduce? Empleos con prestaciones de ley. ¿Qué se traduce? Crecimiento del mercado interno. A esto es a lo que voy hoy. No podemos aspirar a ser un país solamente exportador, solamente maquilador. Somos una economía de 130 millones de mexicanos. Si fortalecemos nuestro mercado interno, como a través de un poder adquisitivo en donde la capacidad del consumo sea mayor, entonces tienes una balanza comercial más equilibrada, en donde tienes un mercado de exportación muy interesante que te genera un ingreso, pero también tienes un mercado interno que te da fortaleza en tu crecimiento. ¿Sí me explico? Sí, claro. Eso es lo que ha venido pasando. Eso es lo que ha venido pasando en estos 7 años. Luis Montes de Oca, bueno, déjeme decirle que nos abre usted un panorama múltiple, me quedo corto. Hay una enorme cantidad de temas que usted está abordando y quiero hacerle una pregunta que aterrice más un poco en lo puntual. Ciertamente cuando habla de los discursos, pues es algo que ahora le decimos la narrativa. Y hay algunos pocos dueños de la narrativa. Para empezar, la rueda de prensa matutina de todos los días que marca la agenda necesariamente y que surge desde Palacio Nacional. Y déjeme recuperar algunas de estas líneas de la narrativa. Algunas no voy a presumir de tenerlas todas, pero digamos que en los temas que tienen que ver con la comunidad, con el país, pues hay un discurso permanente de cierta confrontación, y creo que no descubro nada para nadie. Hay un discurso en el que la autoridad establecida pues defiende los programas sociales, defiende la visión de los más desfavorecidos, y en ese discurso pues no se habla bien de quienes generan riqueza. Más bien tiende a etiquetárseles de manera negativa. Luego, cuando vemos las pruebas, como usted nos dice, a ver, revisemos lo que dicen quienes viven fuera de México. Ejemplo, el BID, la OCDE, etcétera. Bueno, pues nos damos cuenta que los grandes capitalistas de este país pues no han sufrido en la llamada 4T, han incrementado sus capitales y sus inversiones. Sin embargo, en esta narrativa, pues mucho se pondera la visión particular. La microeconomía no es así como que un espacio bonancible. Nada menos tenemos un incremento de la inflación en este momento. Y me parece que es un choque de discurso cuando usted nos dice que el panorama es eminentemente positivo en comparación con lo que es nuestra economía en el ámbito general. Pregunta entonces en concreto, ¿sí se están generando las condiciones? Porque es muy distinta la administración en Jalisco de lo que puede ser en Nuevo León o por ejemplo en Tabasco. ¿Sí se están dando las condiciones para que las autoridades le abran las puertas a quienes tienen iniciativa, capital, ideas de desarrollo, generación de empleo y de riqueza? Definitivamente. Y entonces es como un doble discurso. Por un lado, esto es lo que decimos, miren aquí primero los pobres, y por otro lado, ustedes sigan creciendo. A ver, yo creo que, como dices tú, hay una polarización, pero precisamente porque no hay una definición más clara de que una cosa no está peleada con la otra. ¿A qué voy? Ahorita mencionaste tú los temas de primero los pobres, los programas sociales, en fin, la agenda que marca la mañanera. Coincido contigo en todo esto. Pero yo te decía en mi intervención pasada de compararnos y entender por qué y hacia dónde. Tú puntualizaste que al empresariado le ha ido bien este tiempo. Y yo coincido contigo. Yo les diría, si nosotros analizamos siempre como referencia las primeras 10 economías del mundo, siempre como referencia, yo les diría, las primeras 10 economías del mundo, todas, tienen no de hoy, no de 10 años, no de 20 años, de décadas,
todas tienen programas sociales. No es ningún hilo negro, es parte de su política económica que les permite garantizar el consumo interno, el crecimiento del consumo interno, el fortalecimiento del mercado interno. Todas las mismas 10 economías, y no solo las 10 economías del mundo, y otros tantos, así como todos tienen programas sociales de décadas, todos han tenido un cuidado muy particular del crecimiento de su salario mínimo por encima de la inflación. ¿Cómo qué? Como parte de su política económica. ¿Para qué? Para garantizar el fortalecimiento de su consumo interno, de su mercado interno. Entonces, se implementa en nuestro país los programas sociales sin una comparativa de hacia dónde va o por qué se hacen, y automáticamente se critica y se juzga, sin entender que es parte de un modelo económico probado, que funciona y que las principales economías del mundo lo aplican como parte de su modelo económico, igual que el cuidado del salario mínimo. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí se implementan de reciente y entonces tienen un costo electoral. La gente hoy se los atribuye al partido en turno. Pero al ser constitucionales van a pasar 6 años y 6 años y 6 años y el poder desgasta y se van a ir unos y van a llegar otros. Y cuando los niños que hoy tienen 6 años, en 12, 18 años, cuando ya voten, para ellos los programas sociales no son de ningún partido. Son parte del modelo económico, como sucede en Alemania, como sucede en Estados Unidos, como sucede en las principales economías del mundo. Ya no son de color. Yo voto por el que yo quiera y el programa persiste. Lo que sucede es que en su nacimiento, en su implementación, pues tienen un buen botín político, un buen botín electoral para el que se atrevió a ponerlos como parte de un modelo económico que va a quedarse a la perpetuidad porque está comprobado. Por eso este crecimiento, este número de personas que salen de la pobreza, este crecimiento de la clase media, esta reducción de la desigualdad del último lugar de Latinoamérica al cuarto con menos desigualdad, que no son discursos, no son narrativa, son realidades, son producto de estas políticas que nada más es comparar, existen en todo el mundo, solo que aquí apenas se implementaron. Por eso a la clase empresarial le va bien. ¿Cómo nos va a ir mejor a los empresarios? Si más gente tiene poder adquisitivo, si más gente tiene capacidad de compra, si hay mayor circulante. Tú dime, ¿a quién que le den 3,000 pesos al mes como programa social los va a mandar a Estados Unidos? No, pues no. ¿A quién que le den 3,000 pesos los va a mandar a Suiza, a Dinamarca? No hace sentido. ¿Dónde se queda esa derrama? En el mercado interno. En el mercado interno. Sí, claro. Por eso repito, las principales economías del mundo, tomemos las primeras 10, pero muchas más, todas tienen programas sociales de décadas. Si nos permite aquí nuestro invitado, rápidamente algunos mensajes que están llegando por la vía de WhatsApp. Yadira Cárdenas, el dinero que le dan a la gente no hace ricos, ni saca a gente de la pobreza. Bueno, eso lo ha contradicho, estimada señora Cárdenas, el propio INEGI. Ya tenemos una reducción en el nivel de la pobreza. Hay que ser claros, dice, el dinero que le dan a la gente se vuelve al gobierno porque hay que comprar las medicinas que no nos dan. Hay un punto de vista. La señora Ana Rosa, que se comunica todos los días. Si Pablo Lemos pertenecía a Morena, ya le estaría echando la culpa a Rivera Cebes o a los gobernadores de antes por el CIAPA. Dios nos libre de Morena. Susana Ochoa, desde que se terminaron en el programa anterior, están fallando en la escucha por vía internet. Bueno, aquí ya le están comunicando a nuestros ingenieros. No sé, Susana, si el hecho de que no nos pueda escuchar por internet se deba al servicio de su cliente, pues más bien de quien le administra la red de internet, o si tenemos un problema por aquí, ya se está atendiendo. Aquí tenemos la misma referencia. También el señor C. Velázquez, les agradezco a quienes están reportando con esto, espero que lo podamos corregir de inmediato. Gracias a quienes se siguen comunicando. Regresamos a la charla con Luis Montes de Oca, y antes de seguir en el desarrollo de conceptos, Luis, yo le quiero preguntar, para conocimiento de nuestros radioescuchas, háblenos de Elite, de esta empresa de parques industriales. ¿Cómo es que nacen? ¿Dónde se encuentran? ¿Y cuál es su tarea? Sí, mira, nosotros somos una empresa especializada en el segmento de última milla. La última milla es básicamente logística, su propio nombre lo dice. El last mile es
el último recorrido de las mercancías antes de que suene la caja, ¿no? Ese es el concepto de la última milla. Nosotros lo hacemos aquí en Guadalajara, con un primer ejercicio muy pequeño, un parque apenas de 10,000 metros, con apenas 9 naves al interior, un parque muy chiquito. ¿En qué año? En el año 2020. O sea, están nuevos. Fíjate qué interesante. Fuimos los últimos en llegar, los más nuevos en llegar. Hoy a 6 años de nuestro nacimiento, esos 10,000 metros se convirtieron en más de 1,200,000 metros cuadrados de desarrollo industrial. Ese primer municipio en donde estuvimos hoy se convirtió ya, tenemos presencia en 5 estados de la República Mexicana, estamos en 9 ciudades importantes, hoy tenemos 26 parques industriales, 26 ubicaciones, estamos en Puerto Vallarta, La Paz, Monterrey, por supuesto toda la zona metropolitana de Guadalajara, iniciamos operaciones ya en Querétaro, en el Estado de México, hoy son 26 ubicaciones, 1,200,000 metros cuadrados, se dice fácil, por eso es por lo que yo sostengo que tenemos un ecosistema apto, un ecosistema maduro y una realidad de necesidad de espacios industriales y una realidad de nearshoring. Cuando nos dicen, no, nosotros tenemos 6 años. En nuestros parques hay países de 11 nacionalidades distintas. ¿Dónde nos conocieron? ¿Dónde nos encontraron? ¿Cómo? No dieron con nosotros. Vinieron a México. Y una vez en México, los que necesitan estar en el norte, pues se van a Nuevo León, los que necesitan estar en la frontera, en Nogales, los que necesitan estar cerca del puerto, cerca del Bajío, dependiendo de su cadena de suministros, pues necesitaban estar en Jalisco. 11 nacionalidades, tenemos 6 años, de 10,000 metros a 1,200,000 metros, tenemos 6 años. Esto es de lo que yo hablo, que es una realidad que está pasando. Nosotros pudimos cruzar de brazos en enero del 20, porque a marzo nos dijeron que había pandemia. Todas las condiciones para decir, échale para atrás, cambio de régimen, cambio de gobierno, pandemia, ¿a qué te mueves? Espérate a ver qué pasa. Seguimos, vamos hacia adelante, tenemos compañeros que se desaceleraron, que decidieron distinto, y ahí está la oportunidad, porque no solo hacer los parques, es que los parques estén ocupados, que los parques tengan vida propia. Si yo hago un parque y no hay empresas, hago 2, en el tercero estoy tronado, elefantes blancos, elefantes vacíos, pero nosotros tenemos nuestras ubicaciones llenas, a tope, con las empresas laborando, empresas de diferentes nacionalidades. Hay una necesidad, hay una realidad, hay que cubrirla. Y todo esto genera nuevos empleos, todo esto genera crecimiento. Fíjese qué interesante. Están plenamente identificados los corredores industriales en la zona metropolitana de Guadalajara y viene un nuevo polo hacia Tlajomulco con la línea 4 de tren ligero que puede ser muy benéfica para que la gente de Tlajomulco deje de estarse trasladando a Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque a laborar y se quede allá. Creo que es un polo que puede ser muy atractivo para la inversión industrial o empresarial. Pregunta, si bien en la metrópoli están plenamente identificados los polos de desarrollo, ¿por qué el centro logístico de Acatlán no ha pegado como se prometió en aquella administración estatal de Emilio González Márquez? Y allí es donde también yo le quiero meter la cuña de decir si es para allá para donde se dirige, por ejemplo, la nueva planta de ciclo combinado que no cuajó en Juanacatlán. Yo creo, esta es una visión muy personal, es un diagnóstico muy personal y pudiera estar yo equivocado, pero mi percepción es que fue un proyecto adelantado. Es decir, en ese punto, en ese momento. Sin infraestructura. Además, y con un tema de complicado de mano de obra. O sea, decía Sara Toppelson, una subsecretaria de Sedato, y yo tengo esa frase grabada, dice, la solución al transporte es no transportarse. Polos de desarrollo en donde tengas ciertas circunstancias. Entonces tú se plantea el centro logístico, yo sin criticar a nadie, a mí me parece simplemente que fue un poco alentado. Se crea el CLJ y eminentemente sí, era una tierra de uso industrial con ciertas características, pero si no tienes una infraestructura en ese momento naciendo de gas natural, si no tienes una capacidad eléctrica garantizada para cierto arribo de empresas, si no tienes una mano de obra, tenías ahí lo cercano, ¿no? Es Acatlán de Juárez, pero una mano de obra calificada donde pueda haber también talento. Tú ve en ese periodo cómo era Avenida Vallarta.
No había ni un parque industrial, ve los que hay hoy. ¿Cómo era la salida a Manzanillo, López Mateos? Ve los que hay hoy. ¿Cómo era la salida a Chapala? Estoy hablando exactamente de hace 16 años y ve lo que hay hoy. Y ahora recientemente la salida a México, donde está el centro de distribución que todos conocen allá en el cruce de Periférico y Lázaro Cárdenas. Eso explotó. O sea, y cada uno obedece una necesidad distinta. Tú hablabas de los diferentes corredores industriales, está muy identificado qué es lo que es el salto. Industria pesada de transformación, una cosa, una absolutamente primera milla, pero está muy identificado los otros corredores en donde es logística, reparto, almacenamiento. Aquí en Jalisco tenemos hub farmacéutico, hub automotriz. O sea, en un clúster farmacéutico importante, un clúster automotriz, el más grande de Latinoamérica. El más grande de Latinoamérica está aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, porque la gente cree que es ensamblar carros. No, eso es en el Bajío. El clúster automotriz son empresas proveedoras de la industria automotriz. Aquí en la zona metropolitana es el clúster automotriz más grande de Latinoamérica. 82 empresas dedicadas a la industria automotriz, que desde aquí operan el Bajío, para las 9 armadoras del Bajío, para Aguascalientes, la que hay allá, para lo que hay en Nuevo León, que ya, pero yo no estoy tratando de decir marcas, ¿no? Pero tenemos un clúster farmacéutico importantísimo, tenemos un clúster tecnológico importantísimo, y ahora tenemos el clúster logístico más grande también de México por la llegada del puerto, porque tenemos puente carretero, tenemos puente marítimo, tenemos puente ferroviario, tenemos puente aéreo ahora, con la terminal de carga. Entonces, es todo esto para Guadalajara, en el centro del país, que conectamos con el corredor industrial del Bajío, que es el más importante de México porque concentra casi el 18% del PIB nacional, arrancando en León, Irapuato, Silao, Salamanca, Querétaro, Estado de México, se concentra esto. Con nuestra conexión en Guadalajara para llegar a Manzanillo aportamos otro 7.3, 7.4 del PIB. Estamos prácticamente la cuarta parte del PIB nacional está en este bracito, Jalisco Bajío. Pues claro que tiene un impacto fuertísimo lo que está sucediendo. ¿Qué va a pasar con CLJ? Le está empezando a llegar su momento. Empiecen a ver lo que está pasando. Ya hay atención de cómo activarlo, de cómo puede esto funcionar. Ya hay empresas operando. Creo yo, repito, contestando tu pregunta, fue un momento, pero creo que le está llegando su momento. Tiene un futuro prometedor. Sí. Le voy a plantear cinco temas y usted me dice de manera relevante, hoy y a largo plazo, cuáles son las prioridades que se deben de atender. ¿Es electricidad o energía? Energía. Agua. Agua. Seguridad. Importantísimo. Conectividad o mano de obra. ¿Cómo esos 5 aspectos los ponderaría usted de manera respectiva en importancia? Híjole, es que yo los pondría de manera completamente horizontal. Parejos. Completamente horizontal. Si tú hablas también de mano de obra, es el talento, ¿no? El desarrollo de talento, porque el nivel de empresas que están llegando y que están arribando a nuestro país cada vez demandan una mano de obra más calificada. Es decir, no todo es el sector eminentemente obrero. Sí, con mucho respeto a todas las personas, porque todos, ¿no? Se requiere mucho talento, pero si tú me hablas de seguridad, bueno, pues es base, ¿no? No podemos hablar de crecimiento, de tranquilidad, de inversión, si no podemos dar las garantías mínimas para que ésta se dé, que es la seguridad. Entonces, yo creo que se tienen que atender al unísono. Suena como un reto titánico, pero pues, si no tienes energía, o si no tienes agua, si subsanas esto, pero no tienes talento, no tienes conectividad, entonces, y creo que estas condiciones en el estado de Jalisco, sí hay estados más pujantes, hay que reconocerlo, y sí tiene mucho que ver las políticas ya en lo particular de cada entidad federativa y el empresariado que apuesta, que puja, que arriesga, ¿no? Entonces, no se repliegan. No se repliega. Jalisco estos 7 años ha tenido un crecimiento muy importante y es porque el empresariado decidió apostar y también las condiciones que el gobierno del estado, los municipios. A ver, nosotros tenemos 3 parques en Zapopan, 3 en Tlaquepaque, 3 en Tonalá, 2 en El Salto, 12 en Tlajomulco. Evidentemente hay que hacer un trabajo coordinado con las autoridades. Nosotros vamos a generar una inversión. Con esta inversión que se provoca la llegada de nuevas empresas. Con la llegada de nuevas empresas que se provoca nuevos empleos. Y entonces ya hay dinero en el bolsillo de las familias. Todo se dice muy bien, pero si la autoridad no me ayuda, si la autoridad no
trabaja en conjunto con nosotros, que es lo que hemos logrado, poder alinear intereses. Tú eres el marco regulatorio, nosotros somos el riesgo y la inversión. Vamos alineando para lograr el mismo objetivo, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde hablabas hace un rato, es entender. No está peleado el bienestar de la clase trabajadora, de los que más necesitan, con la riqueza. Al contrario, van completamente de la mano. Absolutamente. Si estas acciones de las que yo estoy hablando, si el gobierno apunta a ser generador de condiciones para la inversión, entonces se da la inversión, el empresario por supuesto que genera riqueza, pero también se está generando un bienestar. ¿Por qué? Pues porque son empleos nuevos, empleos mejor pagados, empleos con prestaciones de ley, y entonces empieza a ser un círculo virtuoso. Luis, deténgase un poquito en el tema del talento, porque ciertamente desde el discurso oficial se habla mucho de ese punto, porque evidentemente pues, significa bienestar de la gente. ¿Qué tipo de talento nos está haciendo falta en Jalisco para, digamos, completar ese requisito? ¿Qué profesionistas se necesitan? Yo creo que va muy encaminado al sector tecnológico, definitivamente. La tecnología avanzada es lo de hoy. Estamos ahorita nosotros, Jalisco se ha posicionado, esto sí no es de hoy, esto ya es de sexenios atrás, todo el mundo lo sabe, no es del Silicon Valley, ¿no? de México. Creo que en el sector tecnológico es donde más se debe de apuntar el talento, pero una cosa va llevando a la otra. Ahorita estamos creciendo también no definitivamente en Jalisco, pero sí a nivel México tenemos una participación importante en aeronáutica. A lo mejor la gente no lo sabe, pero tenemos una participación muy importante en la parte de tecnología avanzada, conductores. Todo esto creo que es el futuro y es hacia donde tenemos que ir. Temas de comunicación, toda la tecnología para poder tener el engranaje del e-commerce que ha crecido tanto. O sea, el comercio, la adquisición en línea ha sido monstruosa, ha sido uno de los factores más importantes en el crecimiento de la economía. Creo que por ahí va encaminado el talento. Y una pregunta más, porque esto es reciente. En la reciente Convención Nacional Bancaria se hace mucho énfasis en ir eliminando el circulante en efectivo y pues llegar al uso electrónico del dinero. ¿Eso cómo impacta? Ese elemento, cómo encaja en lo que usted nos está platicando? A ver, porque a la gente le resulta extraño. ¿Cómo que ya no voy a traer dinero? El dinero electrónico, vuelvo a lo mismo, hay que siempre entender a través de la comparación hacia dónde nos lleva. Pues es un mecanismo de control, es un mecanismo de fiscalización, es un mecanismo en donde la economía informal entre a los parámetros de la formalidad, bancarizar y definitivamente pues a todos. Esto ya es un tema de reacción o de naturaleza humana. Nos causa sorpresa, somos renuentes, pero tenemos que apuntar para allá. Y yo lo veo muy positivo, definitivamente. Sí tiene un impacto porque la cultura latinoamericana, iba a decir nosotros como mexicanos, pero creo que es una cultura que se expande latinoamericana. Somos muy, muy dados a la evasión. Valemos con todas sus letras, para eso son los espacios abiertos, ¿no? Y entonces los mecanismos de fiscalización pues nos complican un poco y entonces es cuando nos da miedo y el empresariado se pone prudente. Y entonces se desacelera. Y entonces en vez de ver como una cuestión positiva que la fiscalización, que si nos lleva a una situación más avanzada de control, de orden, de recaudación, inmediatamente le podemos levantar la mano cuando se nos impide manejar efectivos y demás, es decir, terrorismo, ¿no? Fiscal. Entonces, sí estoy tratando de empatar. Sí, claro, lo entiendo. Digo, hay desconfianza muy bien alimentada. Desconfiamos de las autoridades. Nos queda menos de un minuto. A lo mejor mucha gente, la auditoría dice, bueno, ¿con quién estoy hablando? ¿Con el secretario de Promoción Económica o con el diputado de la Comisión de qué? ¿Nunca ha estado metido en cuestiones gubernamentales ni políticas? Nunca, ni a nivel empresarial. Nunca he sido presidente ni de mi cámara. ¿Y el horizonte qué dice? ¿Sabes qué es lo que yo pienso, Mario? Yo lo que creo es que la ciudadanía en su conjunto debe de estar más politizada
y no solo más politizada. Preparada. Debe de informarse para tener no solo un debate de confrontación, sino un intercambio muy amplio de ideas, una súper apertura a diferentes ideas, y que entonces estos pudieran ser los diálogos en las sobremesas, estos pudieran ser los diálogos en el club, con el amigo, en donde pudieras ir más allá de qué te dice este aparatito, más allá del meme que llega, que no validas, no sabes si es, no, tú lo das por cierto. Y se vuelven tendencias y se vuelven virales. A eso es a lo que yo voy. O sea, si la ciudadanía se politiza un poco más y tiene un nivel de debate más amplio, más plural, con apertura, creo que se gana mucho.